Bueno, ahora sí. Ahí está, ahora ahí puede ser que se pueda. Ahí está grabando. Ahí está. Sí. Lo tengo yo, ahora ya te Ah, te lo pasó a vos paso. por eso. Me parece que me lo pasó a mí, ya te paso. A ver. Bueno. No, pareces un Ahí disc va. jockey de los viejos. Ahí va, Claudio. A ver ahí. Ahí puede ser, sí. ¿Está? Bueno, pongo a grabar ahí, a ver. Lo estoy grabando yo, tranquilo. Y bueno, grabamos los dos. Perfecto. Entonces. Dale, grabamos los dos mejor. A ver si acá tenemos esto. Tarda un poquito. Bueno, muchachos, ahora sí. Ahí le pasé a uno de los alumnos, a Leo Barreiro, le pasé 5 cuadritos que creo que lo tienen en el grupo ustedes, ¿sí? Si es así, díganme. Si lo pudieron ver algo ahí ahora, que fue un poco de la clase anterior y un poco para cerrar esto y arrancar como es, con un repaso de eso y con un tema de lo que tiene que ver con la entrada en calor en las etapas formativas y hacer una interpelación con ustedes hoy de lo que entendemos de la entrada en calor en las etapas formativas y lo que entendemos por entrada en calor en lo que es juveniles y es ya llevándolo al fútbol profesional, ¿no? Ese sería un poco el tema de debate entre todos como para poder dar opiniones e intercambiar un poco los conocimientos que tienen ustedes y darles mi punto de vista dentro de lo que es las distintas entradas en calor, que a veces uno piensa que es solamente que salgan a correr, por ejemplo. Pregunta mía, ¿qué entienden ustedes por entrada en calor? Cualquiera tiene libertad para poder explayarse. Activar las fibras musculares que están dormidas y mandar el mensaje para que se preparen para recibir una acción deportiva, ¿está bien? Medio técnico lo mío, pero bueno. No, tal vez habría que encuadrarlo a qué edad, ¿no? A qué franja etaria, todas esas cuestiones que tienen que ver. Juvenil. A ver, Tiene ¿quién una más? preparación del cuerpo para una exigencia física. Para una exigencia mayor, teóricamente. Sí. Claro. No sé quién habló. Cristian. Sí. Bien. ¿Qué más? A ver. Ahí está compartiendo algo, muchachos, sí, ¿no? Pantalla general que tenemos. ¿Alguien más que pueda aportar Sí, se está algo? compartiendo algo. Buenas noches. Sí. Para mí es la preparación tanto física como mental para el deporte que vaya a hacer el deportista. Sí. Bien. Juveniles y adultos. En los niños puede ser un Diferente, calentamiento muy diferente porque va a ser más Claro. como juego para la Claro, más iniciación lúdico. del deporte, ¿no? Mucho más light. Tal cual. Bueno, ¿alguien más? Yo porque decir entrada en calor es como que es algo amplio y es conocido, ¿no? Uno sabe que los entrenamientos o las clases en las escuelas, como en educación física, que tiene que ver y como a nosotros nos lleva al entrenamiento esto, nos está llevando a que pensemos un poco de que la clase se va a dividir en una entrada en calor, en un núcleo, una parte principal, donde se brindan los contenidos, ¿sí? Y después viene un vuelta a la calma, teóricamente, que para distintas edades nosotros consideramos que sería el estiramiento, la elongación, ¿sí? Y que en el caso de las formativas es la flexibilización, digamos, más que nada, que es estiramiento y todo lo demás. Es educar un poco desde lo cognitivo, ¿no? En la etapa formativa, y para que lleguen luego a que todo esto que alguno está manifestando acá puedan entender
qué rol fundamental juega ese estiramiento, ¿sí? Esa elongación al final. Acá yo comparto esto que tiene que ver, detalles importantes, ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Que tiene que ver en la entrada en calor, que esto yo lo he bajado un poquitito de varios autores o varios entrenadores, más que nada, nacional e internacional, ¿no? Que es como decir esto, ¿no? Nos acostumbramos a ejercitar en la entrada en calor antes de realizar una actividad física, trae consigo varios cambios orgánicos y beneficiosos que nos ayudan a realizar la mayor comodidad. El realizar una entrada en calor nos beneficia en lo siguiente, y acá vienen algunas partes que son importantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nuestro organismo, uno siempre tiene que tratar de que la entrada en calor sea un grado... Claudio, disculpa. Sí. Se ven solo las carpetas, no se ve el archivo abierto. Ah, mira. Gracias, vamos a ver. Yo lo abrí acá. Bueno. No, escúchame, tenés que abrir el archivo, Sí. bien, cerrar lo que Espera. estamos viendo ahora y abrir el archivo que tenés abierto. Espera que lo ¿Ok? cierro ahí. Sí. Tenés que abrir porque el sí. archivo que querés ver. A ver ahí ahora. Ahí lo abrí antes, pero bueno, pensé que se estaba viendo. A ver, ahora lo cerré y lo volví a abrir, a ver si... Lo abrís, lo tenés en una... Ahí está, ¿no? No, lo tenés abierto en una pestaña. Sí. Bien. Esperá. Ahora cerrá la que Esperá. estamos viendo. Digamos, la pantalla donde tenés todo. Ahí. Y ahora volvé a abrir. Ahora volvé a compartir lo que tenés A ver, ahí está. abierto, el librito. A ver ahí. Ahí va mejor. A ver, ahora está tardando un poco, pero bueno, va. A ver ahí. Tendrías que abrir la que está del librito. ¿Bien? Sí, sí. Estoy tratando de ver cómo lo puedo enganchar acá. Y está tardando un poco nada más. Espera, termina eso. Ahora ya termina. A ver ahí. Así lo voy a... Yo me fui, Jorge. No, no te vayas. Sí, me fui. Sí, vos mira tranquilito, no te preocupes, ¿sí? Te espero allá. Bueno, me parece que no va a salir acá, pero lo voy a poner de otro lado. Ahí va la foto. Sí, sí. Ahora sacamos un poquito esto. Espera un poquito. No, ¿La de pero ahora- arquero, Claudio, ahí? no, lo estoy sosteniendo nada más. Vos haces. Espera un poquito, espera un poquito. Que tenés paciencia por esto, que estoy medio... Ahí está. Bien, acá. No, me parece que voy a abrir... Me sale esto, screen, audio videos, a ver. Lo que pasa es que no me sale para abrirlo yo de acá con esto. Ahí, a ver, vamos a ver. A ver si lo podemos ver acá. Bien, bien, ahí vamos más o menos con esto, a ver. Bien, aguanten un segundo, por favor. ¿Eso es una cancha de Balcarce? Sí. Sí, es lo de La Balcarce. agraria, ¿no? La del teléfono. Sí, sí, este es un torneo que yo traigo al country, un triangular que jugamos todos los años, en diciembre. Escritorio. A ver, déjame ver acá. Del equipo. Me sale solamente esto. A ver si lo podemos abrir. Permite abrir algo acá. Bueno, lo voy a abrir yo y voy a ir leyendo un poquitito las cosas y podemos hablar esto por las fases.
está preparando, pero no sale el power. Dale. No me va a salir a ver. Bueno. No. Lo puedo sacar. Claudio, ¿son de las hojas que pasaste recién? No. Esto era un poquito la entrada en calor y las hojas después era un poco como para que lo vean y charlar después al final, un poco eso. Pero no lo puedo, no me hallo acá con lo que tengo yo como documentos. Eso es lo que me pasa acá, que yo como lo tengo en inglés acá en algunas cosas, entonces no lo puedo enganchar, pero ya lo vamos a tratar de ver. Es que esto acá. El drop, bum. No, lo tengo en un... Bueno, ahí está Eso compartido en inglés. Vos sabés que no lo pude pasar nunca, en la pandemia y todo no lo pude pasar nunca. No, está bien, está en castellano ahí. Abandona Sí. el límite Ahí de está, 40 además. minutos. El límite de 40 minutos. Sí. Eso Pero es bueno. castellano, Tano. Sí. Sí, no puedo manejar. estoy Bueno. estoy mal. Perdón, yo no tengo ni los cuadros ni las hojas, puedo ver, ¿eh? Claro, no, ahora no lo tienen esto. Ahora lo voy a... Dame un segundo que lo busco de otro lugar. Y lo voy diciendo, voy charlando y lo voy viendo yo para no perder más tiempo. Voy a ver con esto. A ver acá. Si no sale, hablo yo de acá y vamos charlando un poquito y yo lo voy comentando. Que eran los detalles, pero bueno, vamos a ver si los puedo compartir. No voy a poder compartir. Bueno, ustedes no lo ven esto, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con esto, les voy contando un poquito cómo es. Yo le estaba diciendo, porque si no voy a perder tiempo para compartir y vamos a perder el tiempo que tengo que hacer. Ahí lo que estábamos hablando sobre el tema del detalle, de lo que sería la entrada en calor, por eso le pregunté, a ver, más o menos qué idea tiene cada uno, porque cada uno tenemos a veces ideas diferentes con respecto a la entrada en calor, con la cantidad de tiempos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, son 30 minutos la entrada en calor, otro dice 25, otro 20, lo que tenía que ver con la activación. Y me había quedado en que la entrada en calor nos beneficia en siguientes fases, digamos, que tenía que ver. Una de las fases era que nuestro organismo va a funcionar mejor cuando muestra una temperatura interna de 37 grados en reposo, que durante la actividad física sube de 38 a 38,5. Ese es el grado normalmente estándar que uno dice cuando uno realiza una entrada en calor, que a veces tiene que aparecer un pequeño sudor, no tenemos que estar cansados, ¿no? O sea, como para decir, a ver, a veces nosotros vemos a los jugadores que normalmente transpiran o están con esto o lo demás, y ellos también creen que están bien activados. Y a veces las entradas en calor pueden ser complicadas, digamos. A veces hay entrada en calor donde han escuchado ustedes y hemos escuchado todos, que han roto, digamos, en una entrada en calor, pero no es solamente por la entrada en calor, sino porque vienen con una fatiga tal vez del trabajo de la semana, ¿no? Y se termina en una activación tal vez masiva, en una activación de las distintas fases que tiene la entrada en calor o las partes, y ahí nos encontramos con que capaz que no dosificamos esos momentos como tenían que ser. Siempre en las entradas en calor nos vamos a encontrar también con un nuevo estado de temperatura activa, ¿sí? Que tiene que ver con, como hablábamos ahí de la parte técnica, no me acuerdo quién había dicho, que era muy técnico lo que estaba diciendo, o muy catedrático, que son los diferentes enzimas que tiene el músculo, ¿no? En ese sentido. Uno habla de
a veces son termoactivas, digamos, las enzimas, es decir, que funcionan siempre cuando la temperatura interna del cuerpo, ¿sí?, se va a optimizar con el rendimiento. A medida que uno va entrando en calor, y una vez que entra en partido, automáticamente va tomando más calor el cuerpo, y ahí sí empieza a trabajar otra cuestión que tiene que ver con que se sienten bien, digamos, y que pueden llegar a cubrir espacios, tal vez, sin sentir la exigencia de la carrera esa o esa distancia que tienen que hacer. Esto siempre tiene que ver, y siempre tenemos que hablar, tendría que haber entradas en calor diferenciadas, ¿no? O sea, por el caso de los defensores, los volantes, y los puntas o los delanteros. Tal vez por los extremos, cuando a veces trabajan mucho, que van y vienen, y de acuerdo al sistema de juego que lo hagan, ¿no? Por eso, cuando uno habla de adultos de primera división, está hablando que teniendo un cuerpo técnico donde no solamente hay un preparador físico, sino que puede haber dos, ¿sí?, como ayudante, pueden trabajar en distintas líneas, como para poder activar y trabajar esas cuestiones. Lógicamente que después nos vamos a encontrar de que ahí sí se activa el sistema nervioso, ¿sí?, que es lo que nos va a dar toda la posibilidad posterior para poder estar con una performance, digamos, superadora dentro del campo de juego, ¿no? Que eso es lo que queremos que logre el jugador cuando entra a la cancha, ¿no? El sistema nervioso y muscular están relacionados siempre por el circuito neuromuscular, ¿sí? Es decir, que cuando el nervio se conecta al músculo, ¿sí?, y es cuando se produce la relación percepción, ¿sí?, cerebro-músculo, y movimiento. Es todo un combo de situaciones que tiene que ver con cuando el músculo se produce la relación entre la percepción. ¿Qué percibo y qué no percibo? Y qué señal se manda al cerebro, ¿no? O el cerebro manda a los músculos, ¿sí?, y por ende a las extremidades. Eso todo estamos hablando que son fracciones de segundo, ¿no? Son resoluciones de problema de acuerdo a ver cómo está el cuerpo para resolver esa situación problemática, ya sea un defensor, sea en un quite, o un volante, como aquel que también está trasladando el elemento, teniendo en cuenta que cuando vos trasladás el elemento que es la pelota, normalmente estás trabajando una coordinación, ¿no? Y si lo haces en velocidad, es como que la coordinación se va perdiendo. A veces nosotros tenemos chicos en infantiles que llevan muy corta la pelota cerca del pie siempre en la formativa, pero la mayoría no la lleva cerca del pie. O sea, vemos las excepciones nada más, ¿no? Y a veces nosotros, los técnicos, nos catapultamos en decir, ¿ves cómo la está llevando él, no? O sea, y le damos un plus siempre a ese que es más, pero porque está teniendo un periodo de maduración totalmente diferente a otros chicos que están dentro del campo de juego, ¿no? Entonces, a veces lo que no hay que hacer es rotular eso y tomar como medida que si hay 2 de los 9, de los 7 o de los 11 que juegan, que realmente uno tiene que hacer una mirada más amplia. No hay que hacer una mirada muy centrada en aquel que está logrando eso porque tiene muy buena coordinación. Yo creo que normalmente ya pasamos de lo que es la entrada en calor a el tema de juego, ¿no? Ya en un accionar donde empiezan a resolver situaciones problemáticas que le presenta la situación de juego. Entonces, ahí nos damos cuenta que si vamos a los adultos, a veces el gasto energético que hacen, ¿sí?, lo vemos en la respiración, en la deuda de oxígeno que tienen, ¿no? El aire que entra y el aire que sale. O cuando se pone normalmente que se para porque ya no puede correr más, o porque hizo un sprint, digamos, de, no sé, 25 metros, vamos a suponer. Normalmente las famosas pasadas, y eso me gustaría ver, ¿qué piensan ustedes en las pasadas, ¿sí?, si existe la palabra pasada en las etapas formativas? Los quiero escuchar, a ver, por favor. Yo las utilizo más que nada para poder realizar
un trabajo de cambio de ritmo o de generación de resistencia, más que nada. Sí. Es decir, si ustedes consideran o no que a los 10 años las pasadas son válidas, por ejemplo. Profe, Sí. no sé si a mí me dijo que sí. Ferchu, Sí, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿cómo andás, querido? Bien, todo bien. Bien, bien. Decime, Ferchu, porque no te veía. Sí. Yo tengo la categoría 2011 de Matadero ya hace 5 años. Yo por lo general no le hago hacer ninguna pasada. Exacto. Sí. No, pero está bien. Nosotros hacemos un trabajo con pelota de muy corto plazo y así igualmente entrenamos 1 hora y media, no tenemos mucho tiempo tampoco. Y después trato de hacerle todo con pelota. Sí. El elemento aparece siempre. Acá la diferencia que hay, Ferchu, es el hecho de que normalmente uno dice, a ver, hago ejercicios o actividades que tengan que ver con el elemento, sí, pero una variedad bastante importante, digamos, ¿no? O sea, en un tiempo donde vos tengas muchas variantes de trabajo con la pelota. Pero normalmente decir, si lo llevamos a Ferchu, vos tenés que llevar, juegan el sábado, ponele, o el domingo. Y los chicos automáticamente dicen que tienen que hacer una entrada en calor. O sea, parece que está escrito y explícito de que hay que hacer una entrada en calor, ¿no? El tema, la pregunta más que nada va, digamos, ¿cómo realizamos una entrada en calor para un chico de una categoría 9ª, 8ª, 10ª, predécima, ¿no? Esa sería un poco cómo sería esa entrada en calor. Porque yo he visto, por ejemplo, desde mi forma de verlo, que normalmente se hace casi entrada en calor como se hace a los adultos, ¿no? Un equipo de más de juveniles y una cosa de ese lado, muy lineal, digamos, en algunas situaciones, con traslado del elemento que tiene que existir, ¿no? Pero tal vez es como que la entrada en calor en esas edades tempranas es autorregulable. Los chicos se paran cuando ellos quieren parar, no cuando vos les decís que corran o vayan de este lado, de los gritos y todo lo demás. Por eso digo, cuando vos decís los sistemas, yo digo, los sistemas nerviosos y musculares están relacionados por el circuito neuromuscular, habría que ver, y bien lo decía Silvina también, que tiene que ver con lo neuromuscular, digamos. O sea, ellos automáticamente se autoparan, se cansan, digamos. Cuando ellos no quieren correr más, no corren más, por más que vos le digas a correr, porque no le da más lo que ellos sienten en su maduración motora y en su maduración cognitiva, que es lo que tienen que tener. Entonces, a veces, uno les da ejercicios de más en esas categorías que no son necesarias, y uno capaz que como adulto piensa de que no entraron bien en calor y en la cancha no van a responder cuando en 5 o 10 minutos no te resolvieron una situación problemática. Y capaz que tenés el pensamiento de decir, y no hicieron una buena entrada en calor. Desde mi punto de vista, la entrada en calor es lúdica, para cerrarlo, ¿no? En esa etapa formativa. Siempre con el elemento, y si es posible que tengan un elemento cada uno. Y a la vez, partir esa entrada en calor en que después sí hay un pase y una recepción, digamos, ¿no? O sea, cambiás la segunda fase en la pelota y trabajan enfrentados. O pueden llevar esa forma de cómo llevar la situación lineal en una conducción del elemento, por ejemplo. No distancias largas, siempre son distancias cortas. De hecho, las canchas de las formativas son chicas, no son grandes, los espacios. Sí. Yo el sábado, el domingo jugamos en Fernández, dígame a ver si hice bien o no, Sí. porque la verdad de físico no entiendo mucho. Le escribí a los entrenamientos, en parte. Le hice hacer una entradita en calor, un círculo, primero que trasladen la pelota al compañero, se la dejen y así despacito. Después que reciban en el pase y vayan al lugar del compañero, siempre al trotecito. Y así dice la entrada en calor. Que para mí medio que
lo que está diciendo usted es lo correcto. Trato de no matarlos tampoco en la entrada en calor porque para mí después entran como aburridos ya, como que ya corrieron. Ellos, Ferchu, tienen un gasto de energía, un plus de energía, que hay que gastarlo. Y tal vez con un juego de persecución, en esa entrada en calor, que sería una mancha, capaz que está mal visto en el fútbol, ¿no? O sea, cuando uno va a verlo, dice, mirá lo que están haciendo, están jugando y no están haciendo, no sé, talones a la cola, rodillas arriba, multisaltos, ¿no? O sea, hay un montón de datos que no son así. Cuando hay que socializar la entrada en calor también en algún momento, ¿no? Es los slalom, los esquive, las frenadas, ¿no? Siempre jugado. No sé qué opinan ustedes de esto. Yo soy capaz muy lírico, pero veo la formación desde una vocación diferente, ¿sí? Que a mí me parece como que no voy a hacer algo que todos estén esperando, tal vez, ¿no? El público, la gente, todo lo demás, los padres, o sea, porque uno tiene que hacer, decir, bueno, yo hago un juego de persecución y pongo 2 o 3 pelotas, y que jueguen, que se esquiven, por ejemplo, ¿sí? Que hagan ese slalom que tiene que hacer, ese freno, esa reacción, que son todas las acciones que van a tener dentro del campo de juego después, en ese rectángulo con unas dimensiones que están especificadas para que estos chicos estadísticamente tienen que ser así, digamos, ¿no? A veces cuando uno vas a un lugar como vos, Ferchu, o alguno dice, bueno, vamos en el fútbol infantil y vamos a algunas canchas que son muy grandes y te marcan la cancha y vos no estás acostumbrado en espacios más grandes, digamos, porque venís tal vez en espacios reducidos y cuando vas la cancha le queda muy grande y se cansan y no llegan, y no es que físicamente estén mal. O sea, no está la palabra ahí que, uy, no corren, uy, no hacen el desgaste. No, el desgaste va por las dimensiones y las distancias que tienen que hacer ellos. Eso es lo más importante que tiene que ver con eso. ¿Qué nos asegura la entrada en calor? Una mayor y mejor coordinación. Y en las etapas formativas nos asegura eso, ¿sí? La coordinación de los movimientos, la velocidad, la resistencia, la fuerza, ¿sí? Y la flexibilidad más que nada. Y acá yo me detengo porque normalmente en las edades tempranas, que son estas formativas de las infantiles, hay que trabajar mucho la flexibilidad, muchísimo la flexibilidad. ¿Por qué? Porque están en formación los músculos, porque van en crecimiento, ¿sí? Un chico te puede cambiar en 3 semanas la cuestión anatómica funcional, ¿sí? El crecimiento. Entonces, a partir de ahí, uno lo que trata de hacer es asegurar una mayor coordinación de los movimientos. ¿Dándole qué? Dándole situaciones problemáticas en los entrenamientos, ¿sí? Y dándole una mayor problemática que va a encontrar en la cancha, cuando le toque jugar con un adversario, 1 versus 1. En las edades tempranas normalmente es, cuando vos vas a una escuela, cuando vos le pones 2 versus 1, ya dicen que tiene ventaja el otro, ¿sí? Porque su acervo, su cabeza, está pensando de que es cantidad, no es calidad lo que vos tal vez buscás para que el chico trate de ver a quién va a marcar o quién va a salir y qué va a hacer esto. Sí se puede hacer de una forma lúdica, pero no decir siempre que la oposición que yo le pongo, por eso se trabaja mucho 1 versus 1, ¿no? Hay chicos en la edad desde 10 años, 11 años, que es una edad de oro, donde uno tiene que llenarlo de muchas baterías de actividades, de variantes, porque es la edad donde ellos van asimilando las cosas. A veces los fracasos y los triunfos, ¿no? En su situación de cómodo. ¿Por qué? Porque el egocentrismo, que a los 6 años empieza a desaparecer, pero también a esa edad hay otra edad de querer ganar todo. Entonces, cuando vos le haces en un equipo una oposición que él ve que son 2 contra 1, es como que siempre van a pensar que van a ganar el que tiene más cantidad de jugadores, no el que tiene menos. Entonces, ¿qué pasa con esto también de la entrada en calor? En los chicos, aunque tengan tallo verde, que no se quiebran y todo lo demás, disminuye siempre el riesgo de lesiones. Y si lo llevamos a los adultos y a los juveniles, estamos lo mismo, digamos. Es que va a disminuir el
el riesgo de lesiones. Y existe también otra de las cosas, que es mayor velocidad en los impulsos nerviosos, digamos, que tiene que ver, ¿no? Esto lo van a ver un poco en fisiología. Como que uno dice, es la orden que le da el cerebro al músculo que llegue más rápido. Entonces, esa activación que se llama, en el fútbol primera de adultos, activamos para que se cumplan todas estas cosas, pero en las etapas formativas también se van cumpliendo algunas cositas que uno puede dar. Pero tiene que ser de una forma jugada, una forma que el chico entre alegre a la cancha, por ejemplo. Que entre, no decir, vamos a ganar, vamos a esto, vamos a lo otro, vamos a otro, porque empiezan las tensiones. Y esas tensiones a veces les juegan malas pasadas. Y más si tienen las familias que son exigidas, ¿no? Entonces, como que tienen un combo de situaciones en la cabeza que a veces piensan que uno entra para ganar, sí, pero no a cualquier precio, y no deben olvidarse que uno está formándolos. Después, en el caso de los grandes, digamos, de los juveniles y adultos, el oxígeno que está en los alvéolos, que son los pulmones, se difunde más rápido hasta llegar a los músculos. Eso también favorece la entrada en calor. O sea, esta es la inspiración y la expiración, digamos, ¿no? Cómo uno saca el aire y cómo se ventila, digamos, de alguna forma. Después también esto acelera, ¿sí?, esta activación en la entrada en calor que tiene que ver con la velocidad de reacción, ¿sí? A veces el músculo necesita ese ATP, esa energía, ¿no?, que se activa con esa entrada en calor. Pero a más de uno a veces, en los juveniles y adultos, dice, me siento cargado, me siento duro, tengo el gemelo que no puedo con esto o lo demás. Es como que se está activando, ¿sí? Yo siempre le echo la culpa al trabajo de la semana, no a la entrada en calor. Porque si hay una dureza, digamos, muscular, que le aparece y el jugador lo dice siempre, cosa que no pasa en los chicos, ¿sí? No va a pasar en los chicos que están contracturados o tienen esto. Entonces, estoy haciendo un mix para darnos cuenta cómo uno tiene que equilibrar cuando uno trabaja con las formativas, ¿no? Que normalmente sí, la activación en los grandes es muy importante, porque tiene que entrar en calor ese músculo. Y a partir de ahí, seguramente, la velocidad de reacción va a ser más rápida, el salto va a ser más rápido, ¿sí? Y también hay una cuestión fundamental, que esto sí es para los dos, que es mayor irrigación sanguínea de la sangre, ¿no? O sea, es como que uno rompe la viscosidad, ¿no?, lo grueso, para que se vaya haciendo más líquido, digamos, hablando mal y pronto y mediocremente, para que se empiecen esas cuestiones, esos impulsos nerviosos, a trabajar de la manera más del combo que yo digo, ¿no?, que todo el cuerpo esté predispuesto para realizar un esfuerzo mayor a la brevedad, digamos. Y más en el fútbol, que son momentos, ¿sí? O sea, esa es la realidad. Hay momentos que uno está parado y otros momentos que está activo. Lógicamente que en los juveniles, en los adultos, va a ser de la manera que uno piense en qué posición juegan, ¿no? Los defensores, los volantes, los extremos, los puntas, ¿sí?, los delanteros. En cambio, los chicos, si ustedes se ponen a ver una novena, van a ver que a veces se los rotula para que se queden estancados en ciertos lugares. Y cuando quieren subir, o quieren hacer adelantarse un poco hacia el campo de juego rival, es como que no, bajá. ¿Por qué? Porque la conducta que tienen es querer seguir jugando, y tienen resto para poder hacerlo. Lo que pasa es que cuando vos entras en un torneo y jugás por puntos, como se está jugando en las infantiles, está el resultado a veces por encima de todas estas cosas. Entonces a veces el trabajo físico que uno realiza en la formación, parece ser que vas a perder por 10, 7, 8, 20 goles, ¿entendés? Y eso también hay que cuidarlo. Yo no digo que no hay que cuidarlo, pero también hay una realidad que parece que a veces nosotros rotulamos a los chicos en infantiles que tengan que jugar en una posición y que de esa posición no se muevan, ¿no? Juegan como una flecha, hacia adelante, hacia atrás, a un lado al otro, pero después que vengan y cubran su lugar. Y esos chicos normalmente, que es lo que pasa en la formativa, los defensores, si es un equipo más fuerte,
Los defensores no van a tocar, del equipo que es fuerte, van a tener muy poco protagonismo con la pelota. Entonces es un aburrimiento. Cosa de que a veces en los juveniles y en los adultos nos encontramos de que es al revés. Cuando más no te llegan, mejor, ¿sí? Porque hacen el desgaste otras líneas. Después hay una cuestión también que tiene que ver con esto de la entrada en calor, que, como yo decía, una mayor irrigación de la sangre. Hay un líquido sinovial, que a veces uno dice, ¿no? Que ese aceite, ¿no? Medio aceitoso, que está dentro, o sea, se encuentra encapsulado y que forman parte de las articulaciones. Bueno, y es más viscoso, digamos eso, ¿no? Es más áspero, digamos, más sólido, digamos, un poquito. Tiene poco diluyente. ¿Y qué pasa en la entrada en calor? Ayuda a las diferentes flexiones, por eso hablamos de las articulaciones. En la etapa formativa, ¿sí? Las articulaciones casi ni necesitan esos, porque viven en movimiento continuamente, ¿sí? El chico vive casi hiperkinético, se va moviendo, va para un lado, vos no lo podés parar. En cambio, el adulto, el juvenil, si puede escatimarle esa entrada en calor y no hacerla tan fuerte, capaz que la escatima, ¿sí? Entonces uno tiene que ser más dirigido ahí. En cambio, los chicos, con darle un juego, y vuelvo al principio, dándole un juego, ellos están jugando porque juegan todo el tiempo. Entonces, un juego de mancha, una persecución, y con la pelota, o tirando, o pateando, lanzando la pelota a otro campo, ir a correrla y a buscarla y traerla con la mano hacia el lugar, estás haciendo una activación. Porque ellos, ¿qué pasa? En su cabeza está el juego. El juego en el deporte infantil es como medio, no como fin. ¿Por qué? Por estas etapas de proceso evolutivo que tienen. Porque ellos están en esa formación. Esos procesos evolutivos tienen que ver con que uno los tiene que respetar. Si no los respetamos, es porque no nos damos cuenta y estamos sectorizando siempre al que sobresale, sin darnos cuenta, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que fijar la vista, la observación, donde todos los cuerpos no son iguales, por más que tengan las mismas edades, ¿no? Si un chico de 10 años, son todos de 10 años, ninguno va a ser igual al otro. Lógicamente que alguno va a tener mayor habilidad motora, otro va a tener mayor rapidez o velocidad, otro va a ser más lento, ¿sí? Y los movimientos a veces de las entradas en calor en esto, por eso se tienen que activar con juegos, siempre teniendo la pelota, porque ellos vienen a jugar con la pelota. El elemento es la pelota, vienen a jugar al fútbol, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo de esto? Sí, que no todos los clubes tenés pelotas para jugar. Típicamente van a entrar en calor, por ahí te dan 7. Entonces por ahí tenés que hacer trabajo de a 2. Sería lo más lógico. Según lo que ustedes ¿Quién dicen. habla? A ver, que no lo veo yo, che. Basile, Cristian. Ah, Cristian. Mirá, si nosotros nos tenemos que poner en función de la carencia que tienen los clubes, creo que... Sí, no tenemos que ir a clase. No creo que sea al extremo. Uno, lo que vos estás diciendo, Cristian, la realidad es que uno tiene que ser cada vez más creativo, ¿no? O sea, tenés que buscar improvisación, crear más y trabajar con esas pelotas. Yo soy un convencido que a veces nosotros tenemos que esperar de los clubes que nos brinden los materiales, ¿sí? Pero a veces uno puede nutrirse de algunos materiales, ¿no? Y llevar a cabo esa situación, que a veces yo lo veo como profe, tal vez, que no lo veo si me compro materiales, y tal vez lo que pueden llegar a ver todos mal es que uno tenga ese cotillón al servicio del club. Y verdaderamente el que tiene que hacer el esfuerzo es el club, no yo. Y mi material que compro se gasta, ¿sí? Se desgasta todo, pero a veces es mejor ver y contar con un inventario de lo que vos tenés 7 pelotas, bueno, a mí necesito más 3 pelotas. La pedís una semana, no te lo traen, y yo consigo 3 pelotas. Porque así no cambio el objetivo, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero esto es una cuestión mía, personal. Y yo creo que sí. Sí, yo lo que pienso es más que nada, a ver, a mí el club por ahí,
Yo lo hago por los chicos, en realidad. Porque si vos te vas a poner a fijar en lo que te pagan y lo demás, no tenés que dirigir. Porque claramente hay un club por ahí, un buen sueldo recién, un buen sueldo de lujo, estamos hablando de 15 lucas, en un sueldo alto en un club. Sí, Porque la realidad es que ronda por ahí menos. pero Pero está bien, bueno, Cristian. Pero para no irnos de eso, que creo que todos coincidimos acá, lo que vos estás diciendo, es que, digamos, yo trato de fijar un objetivo con esto, de las diferencias en esto de la entrada en calor, las formativas y lo que tiene que ver con juveniles y adultos. ¿Sí? Dale, Germán. Me parece que lo andas Sí, trabajando. Claudio, para seguir con lo tuyo, por lo que decía ahí Cristian, para entrar en calor en juveniles, metiendo una mancha o un juego en tenencia de pelota con la mano, no necesitas 10, 20 pelotas para los juveniles. Con 2 pelotas lo arreglás, Sí, haces una mancha, metes un juego de tenencia con la mano y resolviste ya la entrada en calor. exacto. Coincido. Pero ojo que coincidimos en eso. Tal vez, Para lo formativo, es lo que estás sí, hablando vos. sí, Y metés pelota y dale, metés una activación sin pelota y ya estarías. claro. Es como que lo tenés. Ahí vos sabés que yo en juveniles buscaría un poco la técnica, No, no, ¿no? yo te dije en formativo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Bueno, No, no, sería, en lo que vos estabas hablando. está bien, sí, sí, No, es no, tal no, cual. sí, en los juveniles ya metés más técnica. Yo lo que veo es que, por ejemplo, vos con, yo en una primera división acá en Ministerio, por ejemplo, en Necochea, le pongo 4 pelotas, son 10 los que entran, ¿no? Y que vayan pasando con la mano la pelota, saltan, repiquetean, ¿sí? Le pegan con el muslo, le pegan con el empeine, o sea, y todo en una cuestión de un espacio reducido en círculo, en no círculo, en deformar ese círculo, ¿no? Y después con una activación del repiqueteo y salir y a tener una reacción, por ejemplo. Yo creo que lo que yo trato de decir acá, más que nada, lo que yo me enfoco, es que uno tiene que usar la creatividad más que nunca, siempre. Porque yo creo que en el fútbol está todo hecho. El tema va en la impronta que uno le ponga y el estilo. Y acá salgo, ¿no? Del tema del sistema de juego, de la estrategia, de la táctica, no, no. Acá lo que digo es, ¿cómo resuelvo yo la alegría de ese entrenamiento o de esa entrada en calor? ¿No? ¿Cómo hago que el grupo lo pueda vivenciar desde ese lugar? Como que entren todos contentos. Pero ojo que tenemos una contra, que si entran todos contentos, muchos van a decir que entran desconcentrados. La diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no Hoy te están vi, profe, los centrados. estaba matando los chicos del ministerio. ¿Cómo? Hoy te vi que los estaba matando los chicos del ministerio a la tarde. ¿Quién estaba? ¿Quién habla? No lo veo, chicos. Ferchu. Ferchu, sí, hoy lo estaba. ¿Hoy fuiste vos? Sí. No, Sí, estaba porque trabajando Roby para aeróbico. estaba probando San Lorenzo, llevé unos nenes. Mirá, claro, sí, hoy estábamos ahí, pero estamos laburando ahora porque quedamos libres la semana que viene, no jugamos esta. Así que fue bastante leve igual. Entonces, volviendo a esto, es lo que uno dice, que creo que uno coincide en que uno Profe, tiene que... Sí, sí, una sola cosa. Por una experiencia propia nomás, el nene mío estuvo hasta 10 o 11 años en Ferro, Carril Oeste, en Buenos Aires, capital. Y ellos hasta los 11 años vivían haciendo el famoso quemado. claro, el delegado, digamos. Sí, el quemado es habitual. Ya hasta un momento, hasta por ahí venía y me decía, papá, ya del quemado medio que estoy cansado, pero el quemado lo haces con una sola pelota. Sí, yo creo que, Hernán, el tema es Sí. Que a veces también en los clubes grandes hay algunos profes que se catapultan tal vez en no usar tanto esa creatividad, ¿no? Hay una frase en la educación física que dice, el juego hay que matarlo antes que muera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas edades formativas lo que tienen es el aburrimiento. Entonces,
Si vos en la escuela, por ejemplo, yo soy profesor de campo a la práctica en el Instituto de Formación Docente acá en Necochea. Y entonces en un momento, si vos le vas a dar el pato ñato, le vas a dar un juego en círculo siempre, va a ser aburrimiento. Entonces vos tenés que tener variantes, ¿no? En esa situación. A veces habría que ver cuál es el objetivo del quemado, ¿no? Porque ahí está el tema. Si vos al quemado o con un bate de softball haces softfútbol, por ejemplo, ¿sí? Estás trabajando el lanzamiento. Entonces, hay objetivos en los juegos, los distintos juegos. Lo que pasa es que hay que descubrirlo y hay que sentarse a verlos. Y a ver qué es cuáles son los que te brinda en esa etapa formativa. Profe, tengo una pregunta. Sí. Perdón, Agustín. Sí, En dale. la etapa formativa, a diferencia de la juvenil, ¿es necesaria en la entrada en calor la movilidad tanto en el tren superior como en el inferior? ¿Es necesaria o sea, en la etapa formativa? ¿O directamente con lo lúdico basta y sobra? No, es que en lo lúdico metés el tren superior y el tren inferior. O sea, Okay. yo para mí es todo simétrico. Pero antes, No, o sea, antes de armar el juego lúdico, ¿le hago, o sea, que realice algunas movilidades tipo, no sé, de apertura de brazos o movilidad de piernas? Vos decís balanceos y conducciones de brazo. Claro. Todo tendría que ser que, tal vez lo muy importante en eso es lanzar la pelota de atrás como un lateral, pero no marcar el lateral. Tipo esas movilidades, tipo así, ¿viste? O para adelante, para atrás, ¿viste? A los costados. Sí. ¿Es necesario Eso, antes del lúdico o ya con el lúdico van a ir bien antes del partido? Yo creo que hay una cosa en matemática que dicen el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Cuando no altera el producto, en la etapa formativa no te va a alterar el producto. Me seguís el orden. Porque a veces también estamos estructurados en que yo estoy diciendo primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, ¿no? De la activación y todo lo que tiene que ver. Pero lo veo en eso en los juveniles, que uno tiene que ir mechando esas cuestiones. Claro, por eso Cuando vos ves una entrada en calor rica, digamos, de alegría, el grupo entra bien, digamos. Entonces, rompes el estigma, a veces, de esa charla de decir, vamos que tenemos que ganar, vamos que tenemos que hacer esto, vamos que tenemos, siempre vamos, vamos, vamos. Y cuando no surge ese vamos, llegan a unas pequeñas frustraciones, ¿no? Que tienen que ver con qué, con la presión. Entonces, cuando yo me paro en este paradigma de la entrada en calor, y se dan cuenta que nos dan varios vectores para salir y opinar y decir, porque no es solo el desconocimiento, sino que hay que ayornarse continuamente de las cosas que uno puede hacer nuevo. A veces uno dice, bueno, eso es vender humo, ¿no? No, es algo distinto. Es como cuando vas a ver un show. Vos si lo vas a ver a La Renga, en La Plata, en algún momento querés que haya algún cambio, ¿sí? Si vos querés que ver esto, vos que te sorprendan. Yo creo que en la parte física, la entrada en calor, en cualquier nivel, ya hay que sorprender. Y a veces uno sorprende teniendo muchos elementos. Yo hablo de una entrada en calor en la formativa como un juego de persecución, pero capaz que te tiro 30 conos en el piso y hago que trabajen salto, que lleven la pelota y hagan slalom, que manejen con este lado, que después repiqueten, y tal vez hago como una situación no específica, un talones a la cola, por ejemplo, o unas rodillas arriba. O salto con pies juntos y cuando caigo abro las piernas, separo piernas, por ejemplo. Es una seguidilla de situaciones que te va a dar soluciones porque estás activando. Ahora, si vos me decís en juveniles y en los adultos, uno tiene que ser un poquito más lineal en eso, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser más lineal? Porque de alguna manera, hacerle un quemado a un chico de 15 años no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero sí tiene sentido armar otro tipo de juego, que sea un juego de oposición, que tenga que hacer ese esquive, que tenga que hacer esas cosas. Entonces, ustedes lo ven en los juegos, lo vemos en los equipos de primera.
Cuando ves en la televisión nos manifiesta, o nos tira algo en un PSG o no sé, en un Manchester o en cualquier lado, o equipo de primera, Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, que están jugando, los muchachos, están divirtiéndose, están sacándose una presión que tienen en la cabeza. Por eso, el profe Ortega, profe de Cholo Simeone, es un tipo tan creativo, que si bien es formal, pero también aplica la informalidad. Y no deja de ser, de enseñar con la informalidad. Porque acá entra un punto fundamental en todo. ¿Qué tiene que ver? Parece que lo informal no enseña. Y no es así, por lo menos desde mi punto de vista. Lo informal te da la posibilidad de relajarte, de no estar presionado, y que vos seas auténtico, y que hagas lo que tengas que hacer. Ahora, vas a tener un relaje en los grandes, porque se van a ganar uno, se gana el otro, esto, lo otro. Bueno, en los nenes, en la formativa, no se relajan ellos. No se relajan, digamos, cargándose, ¿no? A eso estoy hablando, en esa parte. No se cargan entre ellos, en esa parte. Si le pega mal o le pega bien. ¿Por qué? Porque el egocentrismo que tienen, quieren ser mejor que siempre otro, por más que sean compañeros. Pero eso es proceso evolutivo. No lo podés sacar, por más que quiera, con otra cosa que no sea el crecimiento cognitivo y que vayan cronológicamente creciendo. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí. Sí, sí. Ahí está, sé que tiene poco tiempo, después por ahí la puede desarrollar la próxima clase o no hay problema. No, dale, tranquilo. No hay problema, dale. Dentro de las entradas en calor, si bien están bien diferenciadas entre juveniles y, entre formativas y juveniles, en competencia a veces suele suceder, voy a hablar de la entrada en calor del suplente. Sí. Que por lo general nosotros decimos no prende, no entró bien, tardó. Ustedes como profe, ¿tienen considerado alguna entrada en calor que sea diferente a esta entrada en calor que usted plantea en forma general para antes de desarrollar el juego? Por ahí a veces el entrenador necesita de que un jugador por ahí salte del banco enseguida y se ponga a disposición y esté activo rápido para que o sea, no perder en el juego. A lo que voy es que decía Bilardo que entrara rápido, que total el ladrón cuando va a robar no entra en calor y hace pique de 200 metros, no lo alcanzamos. No sé, por eso digo si se debería trabajar distinto. Yo, en lo personal, creo que sí, pero bueno, a veces creo que las urgencias y todo ese tipo de cosas, a veces el profe o por ahí el cuerpo técnico no lo tiene en cuenta. No, yo pienso, mirá, yo creo que soy medio ambivalente en eso, en lo mío. A veces uno dice, durante el primer tiempo que no entren en calor. Hay estilos y formas de ver las cosas, ¿no? Los mismos jugadores a veces quieren estar sentados y no esperan entrar en los 5 o 10 minutos. Pero eso ocurre más de una vez. Entonces, lo importante es, tal vez, hacer una activación apenas empieza el partido, ¿sí? Con los suplentes. Pero normalmente todos están sentados en el banco y quieren estar en el banco. Y mirar el partido y cómo son las acciones del juego, ¿no? A veces yo lo he hecho entramos al banco suplente y digo, bueno, venga muchachos para acá, y me miran con una cara como diciendo, ¿estás loco si recién empieza el partido? Entonces, ¿por qué? Porque en la cabeza está de que vos no vas a entrar ahora. Pero esa situación de activación, un consejo mío es, a veces lo hago y a veces no lo hago. Yo los pongo a todos a hacer una activación. Trote, van, línea de cal acá, pum, costadito, estiramiento, un poquito, activando. Después lo demás es otra cosa. En la formativa no existe eso, que sigan sentados, salvo que estén en julio jugando y estén muertos de frío los pibes.
y lo haces mover un poco. Y que normalmente a veces no tienen profe. Lo hace. Son 2 los que manejan la categoría y son los 2 para la misa, la procesión, la campana y hostia, digamos. Porque vos no le podés dar ¿cómo es? Delegar al utilero o cualquier otra persona, un padre, che, movémelos un poco, le decís. ¿Qué lo va a mover? Entonces vos tenés que ser serio, digamos, de alguna manera. No puedo delegar a alguien que no sepa. Por más que sea jugador, ¿eh? A veces hay una dicotomía en eso. Entonces, contestándote a vos sería, formativa no es necesario, para mí. Juveniles, y hasta ahí. Lo haría. Y en primera lo haría. Pero en algún momento hay partidos que no lo hago. Hay partidos que se dan de una manera, hay acciones del partido que están ahí. Entonces, hay que usar esas palabras mágicas de decir, muchachos, vamos a hacer esto. Entren un poquito en calor porque capaz que pueda haber alguien se lesiona acá y estamos todos fríos. Y ahí reaccionan. Sí, es verdad, bueno, y vamos. Pero después pasan 5, 10, 15, 20, 25 minutos, no se lesiona nadie, no pasó nada. Y que la normalidad es que no pase. Si vamos, es como los accidentes de aviones no pasan. Es mejor viajar en avión que viajar en colectivo. Queda claro. Yo, por suerte, como jugador, en tantos años me ha tocado la mayoría de los lados jugar. Tuve una experiencia que en un lado no jugaba y me tocó un profe que me hacía hacer eso cada 5 minutos y decía, no te puedo creer. O sea, había que correr siempre. Claro. Pero está bueno y por ahí a mí me sirvió mucho el estar de afuera y verlo y notar de que ante cualquier eventualidad del juego o un requerimiento del entrenador, el jugador esté activo como para entrar en acción. Vos sabés que claro, hay que estar preparado siempre. Sí, pero vos sabés que Hay que esas estar preparado acciones... siempre. Sí, Pancho, es verdad. No, perdón. No, está bien. A veces esas acciones, por más que entre en calor, le erra la primera pelota, o la pelota, y va a la segunda y también le erra, y la tercera le erra y dice, viste, no entró en calor. Lo tenía que haber hecho entrado en calor. Y uno se reprocha esas cosas. Pero eso es lo que tiene el fútbol. No sabés, digamos. Hay otro que está en el fútbol chacarero, hay uno que está en el banco y está fumando un cigarrillo. O sea, y vos decís, no, pagalo, papá, ¿qué estás haciendo? Estamos todos locos. Entonces, esas son las cuestiones que hay. Termino con esto y ya vamos, Pancho. Otra de las cosas que tiene que ver con entrar en calor, que disminuye el estado de la acidosis, digamos, ¿no? La intoxicación en el organismo. Digamos, ¿qué tiene que ver? No es que esté intoxicada la sangre con algún yuyo o con alguna situación o que tiene, sino que lo que hace es que oxigena. ¿Sí? Ahora, si vamos a la formativa, no sería de tanta importancia. Sí en juveniles y sí en los adultos. ¿Sí? Por eso estamos haciendo un mix, ¿no? Porque es difícil. Profe, sí. ese es el famoso, si no, explíquelo, por favor. ¿Vamos a cambiar el aire? ¿Es ese? No. La acidosis tiene que ver con la sangre, digamos, pero tiene que ver a nivel muscular. Uh-huh. El tema pulmonar pasa por otro lado, digamos, en alguna situación. Digamos, el cambiar el aire, hay jugadores que te cambian en no entrar en calor el aire. ¿Pero por qué? Porque haces una activación. Si hablamos en primera, hablamos de esto, lo demás, ¿no? Porque haces esos trabajos intermitentes, digamos, de alguna manera, que jugás 5 contra 5 a 2 toques, y vos capaz que haces algunas pasaditas de 10, 15 metros, ¿entendés? Entonces ahí hay una deuda de oxígeno, porque cuando menos tiempo corres, más deuda de oxígeno tenés, digamos. Cuando más distancia, ¿no? Cuando menos distancia. Entonces, eso sucede, pero la acidosis pasa más que nada por el tema de sanguíneo. Todo tiene una relación, el cuerpo es perfecto, digamos. Vos te rompés un cruzado y tenés donde te sacan para que vos puedas volver a jugar, digamos. Una feta de un lado, una pierna y lo tenés, o el rotuliano. Siempre es perfecto el cuerpo. Lo que pasa es que los organismos son distintos, ¿sí? Después hay otra situación que tiene que ver, esto sí tal vez diría que puede llegar a ser un poco para la formativa, casi para los tres niveles, digamos, franja etaria, que es que regula el ritmo cardíaco.
Pero en la etapa formativa, el ritmo cardíaco de los chicos es un look muy fuerte. En el juvenil y adulto, normalmente, la rapidez del latido a veces pasa por el tema de lo aeróbico anaeróbico, más que nada, ¿sí? O sea, que estés con una deuda de oxígeno y que vaya más rápido el latido del corazón porque estás o no entrenaste bien, o no tenés esto, o está trabajando mucho el profe lo anaeróbico, ¿sí? Entonces te hace llegar a lo anaeróbico, pero ¿qué tenés que tener previo para trabajar bien lo anaeróbico? Lo aeróbico. Por eso uno sale a hacer fondo, 40, 50 minutos. Porque cuando vas a una base aeróbica, lo anaeróbico lo sacás, ¿sí? Entonces uno cuando dice, otra vez vamos a correr, y lo que pasa es que es la base. Y normalmente los profes decimos, cuando no pueden venir a entrenar nuestro fútbol, ¿qué hago, profe? Te dicen. Y la verdad es que tenés que venir con nosotros, no tenés que hacer nada más que otra cosa. Pero no puedo porque trabajo, porque estoy con esto, bárbaro, ningún problema. Entonces salí a correr al parque, o no, Ferchu, salí a correr, andá, o corré 50 minutos, hace una hora, ¿y qué hago? Bueno, hace pasada de 20, 40, 60, 80, ¿cuánto hago? 6 de cada uno. No, pero hacete pasada de 200, hacete, nadie lo controla. Es incontrolable eso. Entonces, dar una receta sin estar mirándote. Si paraste, no paraste, ¿sí? O hacer 2 por 1, que parece una cosa, 2 por 1, a uno largo, uno corto. Ah, trabajame este lado, pero si lo estoy controlando es otra cosa, ¿sí? Por eso el ritmo cardíaco tiene que ver un poco con eso, de alguna forma, en el tema de la entrada en calor. Que vos después, cuando vas al cuadrilátero, al rectángulo de juego, ahí te quisiera ver cuántos metros recorres verdaderamente con la acidosis, por ejemplo, ¿sí? Y cuántos metros recorres en lo anaeróbico. Entonces hay puesto por puesto que lo pueden hacer, tranquilamente. En cambio, los chicos van a ver que siempre están parados en un sector y no se mueven de esos sectores. Ustedes juegan, no sé, 3, 2, 2, ponele, cuando juegan de 7. Y los 3 que están acá, el técnico siempre, no se muevan de ahí, no pueden subir, no pueden pasar. Y la verdad que sinceramente hay algunas cosas que tenés que dejar que suban, y dejar que vayan. Si vos querés enseñar relevo, querés enseñar cosas, equipo, entonces decís, mirá, cuando sube Carlito, fíjate que Carlito está subiendo, bajá vos, Jorge. ¿Y vos cómo le hacés entender eso si en la formativa todavía le falta la maduración? Entonces a veces se escucha de afuera eso. No hiciste el relevo y tiene 8 años, por ejemplo. ¿Qué relevo estamos hablando si no lo puede procesar todavía? Explicarle de otra manera, ¿sí? Y parece que lo manejamos con un joystick a los pibes desde afuera. Baja ahora, subí ahora, vení para acá. Le damos tanta información en la cabeza que no la pueden procesar. Bien, termino con esto y ya estamos. Y lo último, que sería la mejor disposición psicológica, que esto es lo que estamos hablando de este lado. ¿A qué? Al esfuerzo y al sacrificio que tiene que hacer. ¿Qué hace? Lo predispone al jugador de formativa, juvenil o de primera, ¿para qué? Para la actividad física que tiene que realizar, deportiva, de la mejor forma. Hoy cuando decía Silvina lo que hablaba, es claro, cuando vos entras a la cancha predispuesto y la presión solamente es el juego y hacer un mejor partido, que seas mejor, digamos, que tenga una buena tarde, una buena mañana o buena noche, todo va a depender de la predisposición que vos pongas. Pero el juego te presenta escenarios tan difíciles que vos tenés que doblegar esos escenarios y es muy difícil. Les pasa los enojos, los jugadores, los juveniles, que son los adolescentes que adolecen, ¿sí? Están en contra del adulto continuamente, entonces adolecen, les